Vamos a pasar a nuestra revista de prensa esta mañana con Jorge Hurtado. Jorge, buenos días para usted. Buenos días, Ángela, ¿qué tal? Todo muy bien y buen inicio de semana. Además, vamos a empezar esta revista de prensa con la mirada en los medios rusos y en los medios ucranianos. Esto sobre la suspensión del acuerdo de granos que nos llegó en la madrugada muy temprano. Así es, bueno, empezamos con el medio ucraniano correspondiente que titula Rusia anunció la terminación de este acuerdo de granos y bueno, recuerda la esencia de esta negociación que comenzó en julio del 2022 y que precisamente busca crear este corredor para la exportación de millones de granos, de toneladas de cereales en 3 puertos ucranianos con la mediación de Turquía y también Naciones Unidas, pero mucho más allá va la agencia de noticias TASS, que hace un análisis en el que se atreve incluso a decir que este acuerdo era dañino para Rusia. Recuerda que parte de este acuerdo era el acceso a los mercados mundiales de productos agrícolas y fertilizantes rusos y las disposiciones que siguen sin cumplirse según la agencia de noticias TASS hasta el día de hoy. La decisión de Rusia, dice, tendrá un efecto positivo en el mercado interno de granos de este país. Según la agencia, el acuerdo había traído solamente daños. Rusia pedía, por ejemplo, Ángela, la restauración del acceso al sistema bancario SWIFT para uno de los bancos y también buscaba la renovación de los suministros de maquinaria agrícola para seguir o continuar con su producción. Recordemos que tras la guerra en Ucrania, mucha de esta maquinaria o tecnología agrícola también fue sancionada por varios países en Occidente. Repuestos a los mercados mundiales, así como la eliminación de las restricciones en seguros y reaseguros. Señalaron, según esta agencia de noticias, retoma algunas declaraciones del presidente Erdogan de Turquía, que los estados necesitan principalmente en África no recibieron los volúmenes de alimentos que se habían acordado de parte de Rusia, un dato que según TASS lo confirman los datos del Centro de Coordinación Conjunta con sede en Estambul, en el que participa Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas. Bueno, pues este tema está complicado. No sabremos si va a haber un cambio de discurso en los próximos días. De momento lo que sabemos es que está cancelado, Jorge. Y vamos a pasar ahora, si le parece, a Sudamérica, porque se realiza una cumbre que es especialmente importante para la región. La visita de los presidentes a Bélgica es un hecho. Comienza hoy la cumbre CELAC-Unión Europea. Así es, bueno, 33 países de la CELAC se reúnen ahí con al menos 27 de la Unión Europea con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas regiones. La anterior o la última cumbre se realizó en el año 2015. La Diaria de Uruguay, este periódico, hace un análisis completo sobre esta cumbre y también sobre la participación del presidente Lacalle Pou. Recuerda que hubo dudas sobre el éxito de la cumbre porque el presidente brasileño Lula da Silva, que es uno de los actores claves entre estos acuerdos que se negocian en ambas regiones y por supuesto representa la economía más importante o una de las más importantes de la región, no había confirmado su participación, lo hizo casi de último momento. La Unión Europea, dice este periódico, insiste en reforzar los vínculos con América Latina, en parte también por la relevancia que ganó China en la región. Recordamos todas estas inversiones en los últimos años y también aún más después del inicio de la guerra en Ucrania. Hablan del Global Gateway, que es una iniciativa que anunció Ursula von der Leyen durante su visita aquí en América Latina hace apenas unas semanas, en el cual habla de inversiones de más de 10.000 millones de dólares en la región, en infraestructura, tecnologías digitales y por supuesto el combate al cambio climático. Sobre la declaración conjunta que ya se estuvo hablando en esta negociación de la cumbre de la Unión Europea, el tema de Zelensky, que lo propuso según este diario Lacalle Pou, pero que fue rechazado por los miembros del Mercosur. El presidente de Uruguay quería precisamente que se hiciera esta declaración conjunta de los países, pero no hubo consenso al respecto. El acuerdo también entre la Unión Europea y el Mercosur. Fíjese que precisamente Lula da Silva, que es uno de los actores más importantes, ya se declaró neutral con disposición a negociar una oferta que tampoco caló mucho en la Unión Europea. Y es que precisamente esa neutralidad de la que hablan los países de la CELAC es lo que probablemente vaya a bloquear las negociaciones o buena parte de las negociaciones en algo tan esencial como denunciar la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, otra parte importante es este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que va a servir también de antesala a algunas negociaciones. Respecto a eso, Folia de Sao Paulo tituló Lula llega a Bélgica para convencer a líderes europeos de firmar el acuerdo del Mercosur. Entrevista
entrevistan a Graciano Messana, el expresidente de la Eurocámara, una organización brasileña que reúne a cámaras de comercio de ambas regiones. Messana dice que algunas negociaciones sobre el acuerdo deben ocurrir precisamente en este evento. Dice, es ahora o nunca. También afirma, abro comillas, hay un sentimiento de finalización de este acuerdo, y criticó que el presidente brasileño Lula da Silva no haya hecho algunas reuniones bilaterales con países terceros. Bueno, lo que sí está claro es que hay mucha expectativa alrededor de esta cumbre y sobre todo, usted lo decía al inicio, ¿no? La actuación de China dentro de América Latina y el Caribe, y cómo Europa espera que gracias a esta cumbre y futuros encuentros eso se pueda equilibrar de una manera diferente. Pero mientras que esto sucede en Europa, en China no, hablamos del Global Times con la visita del enviado climático de Estados Unidos, John Kerry. Hablemos sobre este tema. Bueno, empecemos con el titular muy curioso. Dice, la visita de Kerry conducirá a conversaciones sinceras, pero no se esperan avances concretos. Un titular bastante similar al que hicieron cuando llegó Janet Yellen hace algunas semanas, justamente. Muy directo, ¿no? Bastante directo y bastante claro, sobre todo en la crítica que hace este artículo de la Global Times sobre la visita de Kerry. Critica que el calor que va a sentir en China John Kerry estos días allá es una señal de la urgencia de colaborar para el calentamiento global, pero que no son suficientes para evitar que Washington obstaculice la cooperación climática entre ambas naciones, que a propósito son las mayores emisoras en el mundo. Los ojos del mundo están fijados en si las conversaciones climáticas entre China y Estados Unidos, las dos economías más grandes, van a llegar a algún puerto, aunque es bastante pesimista la visión del Global Times, este periódico chino, sobre la visita de Kerry. No están de acuerdo, dice que Estados Unidos presiona a China para que reduzca aún más las emisiones, mientras ignora la necesidad de China de mantener el crecimiento. Y según los analistas que ellos mismos consultan, dicen que no es la forma de involucrar a China en la cooperación climática con Estados Unidos. Bueno, Jorge, muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Por favor, no se me vaya sin mostrarme las imágenes que nos dejaron los ganadores de Wimbledon. Así es, bueno, son imágenes de la página oficial de este torneo profesional. Alcaraz se convirtió en el tercer tenista más joven que levanta esta copa de Wimbledon en la era profesional. El encuentro duró aproximadamente 4 horas y 42 minutos. Y bueno, Alcaraz es el quinto español tras Manolo Santana, Rafael Nadal, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza, que se lleva este torneo. ¿Sabe que hay un registro de los años 80 que podría evidenciar que hay otro tenista incluso más joven que podría haber ganado Wimbledon? ¿De verdad? Bueno, pero lo vamos a ver más adelante con nuestro invitado del día. Jorge, muchísimas gracias, además por las bonitas imágenes. Estupendo, nos vemos en la próxima. Claro que sí.